esta ocasión nos acompaña un hombre polifacético, donde los haya. Se trata de Luis Bulín Iglesias, que es licenciado en Derecho, tiene un máster en Medios de Comunicación, tiene estudios en Historia Contemporánea y en Comercio Exterior. Trabaja actualmente en la UNED de Ourense, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y al mismo tiempo es concejal de inmigración en el Ayuntamiento de Rivadavia. Domina varios idiomas, por ejemplo, el alemán es bilingüe, y ha ejercido funciones también de traducción de alemán, sobre todo. Por si fuera poco, también es subdirector de la revista Vinos y Caminos y Relaciones Públicas de la bodega Samirás, que son los motivos por los que nos conocemos, puesto que ambas empresas, la revista y la bodega, patrocinan nuestro concurso Madrid Sky. Entonces, tras todo esto, Luis, yo tengo dos preguntas. Primero, ¿cómo estás? Y en segundo, ¿tú duermes alguna vez? Bueno, tengo un insomnio crónico desde hace ya una temporada desde que me metí en esto de la política, porque a Eso veces, explica mucho, yo creo, eso sí, se de la nota actividad. bastante. Eso se nota. Y que bueno, bien, de momento estos días bien, porque bueno, ya acabó, digamos, lo que es la actividad académica. Bien, y además de todo esto, sé que eres un gran aficionado a la lectura, literatura, ficción, historia, ensayo, un poco de todo. Porque Ujú. también, no he dicho antes, que he leído algunas publicaciones tuyas en algunos medios de un nivel bastante elevado sobre teoría política, ¿no? Sí, bueno, eso ya lo tengo ya más bien desde pequeño. Digamos, como tú me mencionaste, soy bilingüe por la circunstancia de haber nacido en Alemania, soy hijo de inmigrantes. Y después en el colegio alemán, pues ya descubres otro mundo. Como tienes también clases de lengua y literatura alemana, pues descubres Goethe, descubres a Schiller, descubres a Fichte, descubres a Heinrich Böll, descubres a otra gente que, bueno, que al principio, con 15, 16, 17 años, pues, con qué coñazo, ¿eh? Como aquí pasa mucha gente. Pero Sí, claro, claro. que te quedó esa semilla y ahora, a la edad madura que tengo, pues retorno bien. Hombre, tan mal no era aquello que estábamos estudiando. O tan mal no era un coñazo, tenía, digamos, su finalidad. Yo creo que pasa a todo el mundo. Te obligan a leer cosas a los 15 años que no te interesan por nada. Y luego ya de Sí, a mí mayor. me tocó, pero si me permites, Efigenia en Tauris. Eso era un tostón literatura alemana del siglo XVII, con 16 años, y tienes que entender al señor Goethe. No era, digamos, la literatura que más te gustaba de Goethe, etcétera, etcétera. Pues bueno, era un tostón. Tienes que interpretar, tienes que leer también, documentarte. En época no había internet, tienes que coger las enciclopedias. Claro. ¿Qué época de Alemania estamos tratando? Porque hay ese romanticismo hacia la literatura clásica, que era Efigenia, que era, digamos, los héroes. Que claro, que yo también paralelamente iba al colegio español, al bachillerato nocturno, el IMBAZ, que por la suerte existía en aquella época en mi zona. Claro, en el colegio español el sistema era memorístico. Para tapar, memorizar, los Reyes Godos, la historia, en Alemania no. Tú lees ese pequeñito y con ese libro pequeñito, La Efigenia de Tauris, empezabas a construir una documentación. Te obligaban a pensar, a documentar, a verificar, a ser crítico, Ah, a trabajar en equipo. Entonces daban esos instrumentos, digamos, para formarte, pensar críticamente, ¿no? Yo cuando llegué a ya. España en el 86, te puedo comentar que era muchísimo más crítico que lo que soy ahora. Claro, aquí en España 86, ya que el señor de Meirás, del Pazo de Meirás, llevaba solo 10 años muerto, arriba 40. La mentalidad cambió, pero en 86 me llevé, digamos, mi choque mental tremendo. Fue muy duro. Pero bueno, me adapté y aquí sigo todavía. Muy bien. Y luego ya de más mayor, ¿qué has seguido leyendo? Por ejemplo, ¿qué géneros te gustaban o te gustan más?
Bueno, digamos, cuando tenga más tiempo, más relajado, pues me gusta mucho la novela policíaca. A mí me gusta mucho Maigret, y Semenon, también Conan Doyle, Sherlock Holmes. Empecé un poco por ahí, por la literatura policíaca. Más adelante, pues descubrí al comisario Wallander, también Sueco. pues, literatura, sí, el sueco, esto, Sí, la sí. literatura nórdica, que Nórdica, está sí. tan de moda con tantos asesinatos. Parece que cada pueblo de Finlandia y Noruega se están degollando mutuamente. Una cosa muy extraña, que solo hay violadores, que solo hay asesinatos, que solo hay Psicópatas y secuestros, de... Sí. terroristas, psicópatas. O sea, parece que te da miedo ir hasta allá, pero bueno, vas descubriendo un poco también el paisaje, la literatura de los países, la mentalidad, la sociología que están criticando, obviamente. Y bueno, y más adelante ya por razones, porque me formé luego, hice el doctorado en historia contemporánea, entonces ya fui cogiendo pues también otra literatura por mi aspecto de Alemania. Yo soy un gran admirador de los dos cancilleres que hubo socialdemócratas en Alemania, que son Willy Brandt y Helmut Schmidt. Y Helmut Schmidt fue, digamos, un gran gestor de esa experiencia de vivir una guerra mundial y que así construyes Europa, pues también ilustre bastante el tema que hablamos antes de conectarlos, de cómo construimos Europa, que ahora parece estar resquebrajando, que volvemos otra vez a una Europa antes del 9 de mayo del 45, que yo estoy viendo. Porque claro, lo que sorprendió, ahora si me permites, las últimas elecciones europeas en Alemania es que el voto de la AfD, la Vox alemana, donde espectacularmente aumentó, fue entre la gente de 16 a 18 años, que se les permitió por primera vez votar en Alemania en las elecciones europeas. Y sorprendentemente el resultado da, por ejemplo, la zona de Baviera, que de cada 3 votos de gente joven de 16 años, 17, uno se fue al Vox alemán. Entonces, algo pasa. Y curiosamente, de esa gente alemana, es alemana de origen migratorio. Tú que eres un estudioso político, ¿a qué achacas ese auge de las posiciones más de derechas en Europa? Porque no solo Alemania, No, Austria, eso, Italia, digamos, es, Bélgica, sí, España sí, también. pero eso lo vengo observando desde hace mucho tiempo. Mira, en las elecciones generales últimas, como yo soy también, como comentaste, que llevo el tema de migrantes retornados, emigración aquí en la provincia de Orense, he observado que el Partido Popular y Vox, el voto exterior orensano, triplicaba el voto solo, ellos lo suman las dos, de la suma de PSOE, EGA, Sumar, Podemos, PACMA, Partido Comunista, ¿cuánto? Los triplicaba. Estas últimas elecciones europeas, Vox casi nos adelanta en el voto exterior mexicano y gallego. Los iba advirtiendo hace mucho tiempo que el voto exterior hay que trabajarlo porque hay una deformación, una visión muy españolista, pero muy antigua de España, que no se corresponde a la realidad. Eso es uno. Ahora, lo que es ahora internamente a nivel europeo, yo lo critico también, y hablé también con compañeros del SPD alemán y también del Partido Socialista francés y también del Partido Socialista suizo, y dice que tenemos un problema, que nos hemos descuidado la clase obrera y hemos descuidado a los jóvenes. Estamos ahí con ideologías, estamos con identidades, estamos con aquello, el otro, pero no estamos tratando sus miedos, sus inseguridades. Claro, cuando nosotros hablamos, tú que siempre fuiste socialdemócrata, socialista, comunista de toda la vida, ¿por qué votas a este tipo de la extrema derecha? Hemos construido una Europa del consenso, de la concordia, de hablar. Gente joven que quiere mano dura, quieren la Ya. zapatilla, como digo yo. Como nos hemos educado tú y yo, a lo mejor aquellos padres o abuelos que Sí, teníamos, hombre, claro. con el cinto, la Eso, zapatilla, algunos quieren volver a eso. ya. Tampoco leen. Tú a lo mejor en otra universidad, yo muchísimo en la UNED, que cuando tú explicas algo a la gente, tú notas que esta gente tiene capacidad de lectura, comprensión, análisis de lo que está diciendo, o solo es el clic ya. Y entonces, cuando tienes que hablar con una persona con el clic ya, o sea, en plan telégrafo, o en Ya. plan telegrama, o en plan 1, 2, 3, se acabó, a partir del punto 4 no llega, pues hay también, digamos, que falta también la literatura, la capacidad lectora, la comprensión, se está descuidando, pero sobre todo a nivel educativo. Eso lo estoy notando muchísimo, que muchos profesores de la UNED, pues a veces me dicen, oye,
Aquí hay unos exámenes que la gente escribe en WhatsApp. Los toleramos Claro. o no, pasamos de ellos y algunos que los suspenden. Y si a eso le Es- unes que los planes educativos cada vez son más, digamos, benévolos con los estudiantes, les dejan pasar de curso Claro, con dos asignaturas, eso es pues lo malo. entonces, El esfuerzo mínimo, pues nada, claro, pasamos a ti, es otro modelo de educación. No, yo creo que está fallando un poco la exigencia y el mérito y la capacidad y que tienes que trabajar. De que no se está enseñando a la gente a pensar críticamente. Yo tuve un profesor de derecho romano ya jubilado que me dijo cuando yo llegué a la prensa de España, mira, es que hay dos personas aquí en España. Hay gente pensante, mientos, y hay gente piensante con pienso en la cabeza. Entonces, claro, y que dice que esa es la mayoría. Porque lo que está pasando ahora es que nosotros buscamos la información que nosotros queremos ver y escuchar. Y queremos leer solo aquellos libros que a nosotros nos gusta que se refleje lo que nosotros queremos. Y eso es, digamos, lo malo. Yo, por ejemplo, a las mañanas, esto puedo decir, lo escucho Ángeles Barceló, después a partir de las 7 me flagelo con Jiménez Ranz. Bueno, lo escucho para ver qué opina ese, porque a veces a mí me da caña. Y últimamente, para mi sorpresa también le da caña a Vox. Entonces, claro, pues tienes que saber escuchar ambas partes, no solo escuchar tu emisora, la de tu ideología, no, escuchar todo. Hay que leer todos los periódicos, lo que sea, La Razón, El Mundo, la ABC, tú ya sabes qué ideología tiene, pero ¿qué enfoques tiene? A debatir luego, ¿qué se puede rebatir? ¿Qué se puede contrastar? ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué dicen lo otro? Etcétera, etcétera. Y eso, claro, lo que te dije antes, eso ya falla desde el colegio. Nos tragamos cualquier cosa que sale en Internet, sea por TikTok o aquel influencer o por Facebook, o etcétera, y nos tragamos eso y ya está. Y esa capacidad crítica se adquiere también de la literatura. Leer mucho, hay que leer mucho para enfrentarse a la realidad. Y los clásicos hay que leerlos, o sea, literatura, por la época en greco-romana, literatura medieval, literatura del siglo XIX, etcétera. Eso siempre influye y eso tiene que estar siempre presente porque ves, hombre, esto que estoy leyendo aquí, por ejemplo, de Quevedo, hombre, eso más o menos, si lo traslado, es igual. O sea, no cambió nada en 500 años en España. La claro. perspectiva de España, la perspectiva, lo que es la administración, la perspectiva, lo que es la gestión de un gobierno, bueno, una monarquía, no sé cuánto, pero cómo se enfocaba el rey o el gobernador, no sé, pues, sigue igual. Entonces tienes que ver que no es una cosa que es ahora de 2024, 2020. No, eso es permanente, una evolución, solo que va cambiando y cambia de otro destino. Y por eso es importante tener la literatura, leer, leer, leer y releer otra vez, que es importante pues, para adquirir esa capacidad crítica y ese conocimiento. Yo estoy de acuerdo en lo que dices de que hay que buscar información en todo el espectro que se te ofrece. No sirve de nada leer o informarse solo de determinado lado. Yo siempre digo que tenemos dos ojos por algo. Hay que ver por el izquierdo y por el derecho. Y luego Exactamente. ya tú te haces tu idea. Y bueno, para acabar un poco con el tema de la política y Sí, tal, yo que siempre he sido votante de izquierdas y tal, pero no pertenezco a ningún partido, yo creo que el problema es que la izquierda ha desertado de la clase trabajadora. Se nutre de otros grupos, digamos, aledaños, ¿no? Pero yo creo que ese es el problema. En fin. Bueno, seguimos con el tema literario. Has hablado de novela policíaca y que te gusta la historia. ¿Qué opinas de la novela histórica? ¿Te gusta? ¿La lees? sí, las suele leer algunas. Estoy leyendo más bien novela histórica alemana, en español, pues al momento cuando tenga tiempo, pues me dedico a ella. Es interesante y puede facilitar a las personas pues, comprender, digamos, una determinada época. Hablando de novela histórica, claro, justo más, pues mira, tenemos una vecina aquí de Rivadavia, que es muy conocida, que es Ángela Rodicio, nos vino a presentar El Zar Olvidado, que también es una novela histórica, pero bien documentada de la época. Entonces, esto también te ayuda a comprender una época, un personaje, etcétera, etcétera, aunque después luego los diálogos, las vivencias, obviamente son inventadas. Pero digamos, si te documentas bien, te ayuda bastante a comprender pues, la realidad histórica de una época, las circunstancias políticas, acercarte al personaje, acercarte al país, a la nación, a la cultura, a un idioma.
eso siempre es bastante útil y claro, pero no hay que tomar, digamos, como es que no, el zar Alejandro I dijo una cena esto, no, eso es un invento de Ángela Ruiz, claro. digamos la ficción literaria, pero que Alejandro I pues estuvo en una reunión con mujeres o con este embajador, es cierto, está documentado, pero bueno, esa licencia literaria, pues que se mete eso en la boca primero, digamos, para hacer la novela un poco más amena. Y yo animo a la gente, bueno, pues que en vez de coger esos tostones de ensayos de libros de historia, que se metan poco a poco ahí y después, más o menos, si le cogen gustillo o a esa histórica, al personaje o temática, pues se puede meterse en ensayos ya un poco más documentados, más serios, más científicos. Yo lo veo bastante bien, yo por mí no hay ningún problema. Y oiga, uno de los mejores que se mete en ese tema, pues Arturo Pérez Reverte, que lo hace bastante bien. Ese es el éxito de sus novelas, que están bien documentadas, bien ambientadas, obviamente, pero digamos, la circunstancia es la literaria del genio, la capacidad de imaginación de meter esas situaciones en unos momentos bien documentados, bien elaborados y tiene su éxito. Eso no hay que negarlo. Yo soy un poco escéptico respecto a la novela histórica, aunque creo que viene muy bien como primer paso para interesar a las personas Exactamente. en la historia. Gancho con Eso gancho. es, eso sería lo ideal, que eso motivara un acercamiento a un nivel un poco más serio de la historia. Pero me temo que la mayoría de la gente se queda en la anécdota. ¿Mm? Sí, Y digamos, el 60% se queda ahí. Total. el problema que es que muchas veces la novela histórica lo que hace es narrar sucesos históricos con la perspectiva actual. Sí, eso es un problema. Entonces, Sí, 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 correcto. eso yo creo que distorsiona un poco la comprensión de lo que ha sido la historia. ¿Eh? Normalmente la historia ha sido terrible. Mm. La historia se ha movido a base de violencia, de guerras, y me da la impresión de que la novela histórica, con este afán de que suavizar un poco las historias, que haya historias de amor, que haya, tiende un poco a suavizar en exceso, a dulcificar la píldora, ¿no? Y claro, mucha gente se queda ahí y no da el siguiente paso de interesarse realmente por lo que ocurrió. Mm. Entonces, por ejemplo, incluso la que es considerada la mejor, digamos, de la novela histórica, El nombre de la rosa de Humberto Eco, pues tuvo que recurrir al truco de emparejar un poco a ese par de protagonistas que son monjes que van a un monasterio a investigar, comparándolos un poco con el personaje de Conan Doyle, ¿no? De Sherlock Con Holmes. Sherlock Holmes, sí, exactamente. Sí. Sir William o sea, el monje El este Guillermo de Baskerville, de sí. Baskerville, pues claro, es una Interpretado referencia magistralmente por John directa. Connery, sí, exactamente. Sí, estos pequeños trucos para suavizar un poco, para dar al lector una imagen de cómo va a ir la historia. Es una historia de Sherlock Holmes, pero 1000 años atrás. Exactamente. Entonces, bien, pero bueno, siempre es mejor leer novela histórica que no leer nada. Eso desde luego. Sí, lo que comentabas un poco de la perspectiva, claro, que se están enfocando muchas cosas de la historia de España, historia de Europa, historia del mundo, desde los ojos de 2024. Claro, que Claro, tú tienes que ponerte en la situación del año que está ahí. Mira, yo recuerdo que siempre digo a la gente, mira, hay una serie de televisión española que a mí me encantó, que es El Misterio del Tiempo. Había un sí, personaje que era, en el primer capítulo tú lo ves, que es el que es un soldado de los tercios de Flandes, que bueno, lo captan y lo traen al siglo XXI y lo forman. Claro, el señor viene con el siglo XVI al 2020. Claro, él va por la calle y ven que la gente empieza a poner a parir a Felipe VI, a Juan Carlos I, bueno, saca la daga y se lo ponen. ¿Por qué? Por el defender al rey, a la patria, a la nación. Estamos trasladando un señor del siglo XVI al año 2020. ¿Qué esperas que reaccione? Tú claro, tienes libertad de expresión de criticar al Pedro Sánchez, al rey Felipe, a Juan Carlos o a la reina, lo que sea. El soldado tercio Flandes, si lo metes un túnel de tiempo y lo metes en los 2020, sacará la que de huella ahí.
y, digamos, con legitimidad, porque son soldados del tercio francés, tienen que defender. Pues a veces perdemos un poco la perspectiva. Claro, yo veo, por ejemplo, en Alemania, el debate. A ver, cambiamos textos de pipi, calzas largas, porque pone ahí un poco el machismo, no sé qué, y que hay un poco racista, que es expresiones. Pues no, simplemente usted, si quiere, deja texto original y pone un asterisco abajo. Lo llaman negro, oh, negro, oh, uy, que no. Mira, cuando escribió Astrid Lindgren el libro, por decir negro, era normal. Es decir, el negro hay que entender un contexto histórico, era normal. Actualmente pues sería peyorativo, no sé cuánto. Época normal. Como los libros de Tom Sawyer, Huckleberry Finn, que también salen negro, negrata, níger por todas partes, y se quiere suprimir o reescribir para no herir los sentimientos de las personas. No, escriban una anotación de cómo es el tiempo. Mira, el ejemplo más claro que hay es que ahora, hace un par de años, ya el libro de Milucha, Mein Kampf, la Hitler, ya está libre en el mercado. Era el propietario legítimo, pero era el Estado de Baviera. El Estado de Baviera encargó a una comisión de historiadores reeditar la nueva edición del libro, pero con comentarios, críticas, explicando a la gente, oiga, este párrafo que sé que aquí fue escrito en esta época, se refiere a esto, está influida en la extrema derecha, influencias, porque cuando explicarlo el original como es, pero las críticas. Digo así como anécdota, la primera vez que vi en mi vida Curro Jiménez fue en la televisión de la Alemania comunista oriental, porque vivía cerca, entonces yo lo captaba la señal. Claro, cuando vi la primera vez Curro Jiménez, el rebelde andaluz contra el imperialismo napoleónico, yo, salió en televisión española, jamás salió en vida, sí, nunca. Ya tuve los doblajes muy adaptados al tema que ves ahí, al Garrobo, sabiendo que era un bestia así medio del pueblo, un lenguaje de luchador camarada comunista que es imposible que hablase así en la versión española. Pero bueno, lo doblaron así, les gustaba y claro, las licencias del doblaje del original español al alemán oriental de un país que ya no existe, pues claro, son las cosas que se dan, las curiosidades de la época. Muy bueno lo del camarada Algarrobo. Y el camarada Algarrobo, sí, sí, sí. No sé por qué salió. Camarada Algarrobo. Hostia, ¿y por qué Algarrobo, camarada? ¿De qué? ¿Por qué? Entonces, bueno, claro, me llamaba la atención, digamos, después vi la versión española, Claro. claro, me llamaba mucho la atención, me chocaba mucho. Pues es muy interesante esto que dices de la serie, porque, bueno, la Ministerio del Tiempo, la verdad es que yo que no me gustan mucho las series españolas, creo que la Mm, única que ha sido un poco interesante porque era original. sí, muy La mayoría de original. las series españolas son copias de otras, Sí, americanas, lo que sea. Y el problema que yo veo ahora es que, con lo que hablábamos de la novela histórica, es que incluso como hay ahora ya tantísimas series también de mm, tema histórico, va a acabar sustituyendo incluso la novela histórica. La gente puede que ya ni siquiera en el futuro lea novela histórica, simplemente se conforme con las series y ya está, entonces eso justo, sí, ya es es un más peldaño fácil de más, consumir, es más fácil de es un consumir. peldaño más de deshistoria, yo creo. Mm. Porque si ya la novela histórica falsea un poco la historia, las series ya es el colmo. Hacer es consumo, digamos, para la gente. Sí, Bueno, sí, pues paso el exactamente. tiempo, me meto un fin de semana los 20 capítulos, yo qué sé, de la conquista de Ya, América, lo que sea, pues sí, metes y punto. Y bueno, y después coges un libro y lees un poco sobre la historia de América, pues lo puedes leer. Siempre tengo, digamos, desde que llegué aquí a España, siempre me sorprendió el flagelamiento, digamos, de la sociedad española con su historia, digamos, más allá de América. Claro, es que pues, los americanos de repente, no, Colón hay que echarlo de las estatuas porque fue un sí, genocidio americano. Pero sí, sí, Colón nunca pisó Nueva York. Los genocidios que hubo fueron vosotros, los zapaces, todos los comanches por ahí. Oigan, miren ustedes, cuando fue la independencia de California a Estados Unidos, los apaches y indios pidieron por favor quedarse con los mexicanos. claro, ¿Por claro. qué? ¿Por qué se quedan los mexicanos? Hace poco tuvimos aquí en Orense al bisnieto del Apache Jerónimo, y él nos comentó que se sorprende que cuando viene a España a dar charlas, esa perspectiva de autoflagelamiento, de que los españoles son malos, que fueron exterminadores de indios, no sé cuánto, sí, hubo, digamos, pues, etcétera, pero se hicieron universidades, una ley
es que protegió a los indios. Y él me dice, oiga, los apaches hoy en día en Estados Unidos seguimos conservando el idioma español, porque es un recuerdo nuestro cuando estamos en libertad. Cuando estábamos con ustedes en México, con colonia española mexicana, éramos libres, teníamos nuestro trabajo, había ciertos fueros que nos impedían, pero el momento que llegamos a América, nos exterminaron y nos quitaron todas las propiedades. Entonces, claro, es la perspectiva de un propio, digamos, indígena, un apache, descendiente de Jerónimo, y claro, hace también pensar, porque nosotros tenemos este flagelamiento, nosotros digamos, oh, qué malos somos. Si viene uno de ahí y dice, ¿por qué piensa que son ustedes tan malos? Eran bastantes. Dice, y además decía, oiga, si siguiéramos viviendo, hombre, seríamos los mayas aztecas, era un canibalismo. ¿Quieren que volvamos a eso? La historia no se puede cambiar, no se puede modificar ahora de esta perspectiva. Se puede ver desde un punto de vista crítico de este 2024 que fue. Claro, hemos avanzado como sociedad, tenemos otros puntos de vista, tenemos otras perspectivas, tenemos otras fuentes de documentación, otras fuentes de información, tenemos, digamos, la perspectiva de género, que es muy importante, que hay muchas cosas que la mujer no se ve en el mundo de la historia, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta ahora, criticar todo que en aquella época no se hizo correctamente, pues claro, pues podemos decir que lo que sucedió en los años 60 en esos puntos de Europa, pues no fue lo más correcto del mundo. No fue, por ejemplo, hay la discusión en el Partido Ecologista de los Verdes cuando se constituyó en los 60, que algunos, claro, en aquella época no veían bien practicar sexo con menores de edad, menos de 14 Ya, años. Es que hay sí. libertad de tirarse a quien quiera, claro. Ahora esos verdes ya un poco ya mayores, uy, se les vaca, ¿no? Como época, claro, eso no es muy correcto, pero ¿a qué época? Documentado, está allí, se ven las hemerotecas, se ven los discursos, sí, 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 sexo libre, y que si es con menores, pues eso es libertad de cada uno, que el menor puede disfrutar de su cuerpo y disponer de su Ah, cuerpo, no necesita el permiso de sus padres. Claro, hoy día sería abuso de menores, violencia sexual, violencia, violación, etcétera. Claro, pero en aquella época, en los años 80, pues se defendía esa perspectiva. pues sí, tienes mucha razón. Yo también últimamente he leído bastante sobre la historia de América. Mm, Y claro, hay algunos datos que mucha gente no sabe. Durante el siglo XVIII prácticamente hasta 1700 había en Sudamérica, en la América española, mm, como tú decías, 17 universidades. En ese momento, en Estados Unidos, que no era Estados Unidos todavía, había una sola. Los países colonizadores no hacían universidades en las colonias, no, porque no querían que estudiara la población. En cambio, en la América española sí, sería sí, por algo, digo yo, porque no es sí, que fueran 20 millones de españoles allí a emigrar. Otro dato, también hasta el 1700 la mayoría de los esclavos en América eran blancos, no negros. La esclavitud negra fue más del siglo XIX, pero el XVIII era eso, eran escoceses, eran alemanes, eran... En la guerra se producían esclavos y eso ha sido así toda la historia. Entonces venir ahora con que unos eran imperialistas y los otros eran colonizados, pues hombre, sí, hay que, digamos, poner las cosas bien. Y aunque duela, pues hay que decir, mira, esto es así. Si alguien quiere rebatirlo desde una perspectiva de lógica, bueno, que somos un país que hemos reprimido a los indios, que hemos traído enfermedades, no sé cuándo. Hombre, sí, hemos traído enfermedades. En la época no había los pero avances no se científicos, hacía a obviamente. propósito, ¿eh? Yo no creo que alguien iba con la viruela o la varicela Claro, y ya le ha contagiado a todo Dios. Tú con esa enfermedad ya estabas algo inmunizado en Europa o con la gripe, una simple gripe. claro, claro. Ellos no tenían esas defensas contra la gripe como tenemos la población europea del siglo XV o siglo XVI. Obviamente, pues por desgracia, hablabas tú un poco de América. Eso me acuerda hace un par de semanas que aquí a veces no trasciende mucho en España. Había conflictos de los mapuches con el gobierno chileno. Pero claro, estaban ahí todo el mundo desde España, hablando, y si eso es una herencia de los españoles, no sé cuánto, salieron los propios líderes mapuches, pero ¿qué herencia de los españoles? Eso ya existe desde que Chile es independiente, es responsabilidad de los gobiernos de Chile esta Claro, independencia, claro. no de los españoles.
Estamos Otro, reclamando ya desde los gobiernos que existe de Chile. No me vengan con milongas españolas. Eso decían los propios líderes mapuches, que a muchos le echaron en cara, que eran vendidos, no sé cuánto, intereses, pero claro, ellos pusieron los puntos sobre así. Mire, nuestra lucha, nuestras reivindicaciones o nuestros actos de violencia contra el gobierno de Chile no es herencia del colonialismo. Ustedes, exactamente. pero la independencia de Chile podía haber mejorado en los últimos 200 o 150 años, lo que sea. Siempre es lo más fácil, ¿no? Claro. Culpar a un elemento exterior Sí, es de una costumbre que nuestros tenemos, males. Sí, incluso en sí, política, siempre está el balón, sí, siempre es sí, comparable. sí, No, sí. no dialogamos, no hablamos, no conversamos, no llegamos a un acuerdo, a ver qué vamos a hacer. Mire, te voy a adelantar una cosa. Oye, hay aquí un pueblo aquí al lado, a lo mejor, no va, a lo mejor os van a salir en las noticias ahora a la tarde, que se llama Carballiño, donde hay 6 concejales del PSOE, 5 del PP y otros 5 de un extendido del PSOE, que es Espacio en Común. Bueno, estaba gobernando el PSOE en minoría. Y ahora llegaron a un acuerdo PP y PSOE hasta final de la legislatura gobernar juntos. Un pueblo de 15.000 habitantes, PP y PSOE van a gobernar juntos hasta el 2026. Seguirá el alcalde, 2026, el alcalde del PSOE y después el último año del mandato, desde mayo de 2026 hasta las próximas elecciones de mayo de 2027, tomará el mando que es luego el alcalde del PP. Entonces, sí hay acuerdo, sí hay concordia, sí hay entendimiento. Un pequeño pueblo lorenzano pues, está dando un ejemplo de entendernos y Pero es llegar a que un acuerdo eso, para el bien claro, del pueblo. es que eso ha ocurrido muchas veces en Alemania, por ejemplo, tú que lo Sí, conoces bien, y no pasaba nada por gobernar con la derecha, no había fusilamiento por las sí, la calles, gran que yo coalición sepa. está famosa, sí. También se defiende aquí Claro. en España, pero aquí, digamos, los odios viscerales que existen, pues es muy difícil, digamos, llegar a ese entendimiento. A lo mejor este paso que hay aquí en Carballiño, pues a lo mejor es una pequeña esperanza de que a medio plazo, pues que los grandes partidos, que volvemos otra vez al bipartidismo, esto de los extremos, estos partidos emergentes que hubo, que desaparecieron de la noche a la mañana, hablarse de Ciudadanos, hablarse de Podemos, hablarse de Pablo Iglesias, pues fueron proyectos personalistas. No estaba, digamos, el elefante tirante de la manada, Ya, desapareció, pues la gente claro. pasa de todo. Y eso que, a mi opinión, también va a pasar con Yolanda Díaz. Yolanda Díaz es su partido, pero no hay estructura, no hay nada por ahí. Va a pasar luego. ¿Dónde me afío yo como militante en Orense o en Vigo o un pueblo de Monforte de Lemos? Crear el círculo sumar. No hay. Entonces, claro, si no hay base, tampoco puedo influir ni a nivel municipal, ni a nivel comarcal, ni a nivel provincial. No puedo hacer. Entonces, solo un proyecto pues, está ahí, que puede desaparecer cuando esa persona pues, no tenga, digamos, ninguna responsabilidad orgánica, política, etcétera. Claro. Oye, lo que decía de los mapuches me recuerda también otro dato que leí hace poco. Cuando México obtuvo la independencia, más o menos en 1820, que por cierto, el primer presidente declaró la independencia en nombre de la monarquía española, pues en esa época se calcula que había un 60% de población mexicana de habla indígena, Mm. un 60%. Es decir, no parece que haya habido mucho exterminio. Pero es que luego, actualmente, el habla indígena solo la usan un 10%. Es decir, la pérdida de las lenguas indígenas mexicanas ha sido posterior a la independencia, no Obviamente. anterior. Claro. Entonces, pues eso explica muchas cosas. Muy bien. ¿Qué más podemos hablar de libros? ¿Algún género más? Por ejemplo, poesía. En No, Alemania se hacía muy buena poesía no es mi poesía. fuerte. Poesía no es mi fuerte. O sea, ¿No? yo escucho a veces, pero no tengo ahí el feeling, el vínculo, no sé, No. no entra en lo mío, no. A mí me gusta No mucho, por tengo alma de ejemplo, poeta, yo soy alma de ensayista, de escribir, sí, documentarme, escribo en La Voz de Galicia, los lunes tengo una columna propia aquí en la edición orense, ya tengo ya casi 700 artículos desde hace más del año 2012 que empecé a escribir allí, de temas variados. Entonces, es un pequeño desahogo para 2.500 caracteres que me dan, entonces escribo ahí más o menos. Pero bueno, lo que es literatura actualmente, pues, como que dije antes, a las noches intento leer un poco, con muchas obligaciones políticas y obligaciones también de la UNED,
También soy hijo único, mis padres tienen 90 años, pues también Mm, exigen también ya, su dedicación, atención. claro. Entonces a veces la cabeza a la noche te da muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas y que no te da tiempo para leer. Entonces, bueno, pues un momento que tienes un hueco libre, ahora en las vacaciones de verano, con ya un poco la intensidad política, la intensidad universitaria, pues baje, era hasta después leer más libros, que tengo aquí 2 libros de Henry Kissinger en alemán que tengo pendientes de leer. Y también un libro que había empezado hace muchos años en Alemania, que es de Les Skopelev, que fue, digamos, un presidente de la Unión Soviética, después expulsado a Alemania, lo acogió a Heinrich Böll, entonces, digamos, la literatura, digamos, de los disidentes soviéticos, sea Alexander Solzhenitsyn o Les Skopelev, pues quería releer otra vez para comprender un poco la situación de la Rusia actual, lo que es el sistema Putin, porque el sistema Putin no ha variado nada de lo que es la Unión Soviética. Lo que hemos vivido como nosotros, los emigrantes en Alemania, que estuvimos de cerca del ejército soviético. Yo a mucha gente digo, oiga, vosotros aquí, bueno, Rusia, no sé cuánto. Yo viví a 50 kilómetros de 350 soldados soviéticos. Nos estaban apuntando unas SS-20, SS-21, yo lo sé, los años 70, lo que me enfrentaba ahí. Y la primera vez que fui a la Alemania Oriental comunista, en el año 84, cuando me pararon en la frontera del muro de Berlín, en el checkpoint area, que es famoso que Sí, existía, tuve que pasar por británico, francés y americano, que eso fue de trámite de 3 minutos. Pero claro, después pasé el control de la FOPO, de la Volkspolizei, que es la Alemania Oriental, miraron hasta los calzoncillos lo que llevaba de encima. Después pasé el control soviético y llevaba en aquella época un periódico que mandaba unos seguimientos retornados que tenían vínculos financieros con aquella llamada Caixa Orense, la Caja de Ahorros Provincia de Orense, que era la región internacional que hoy día existe, pero solo inversión en Internet. Entonces, cuando pasé el control, me coge el soldado soviético y con un acento cubano, el soldado soviético, camarada, este periódico aquí no puede entrar. Ostras, este soviético con acento cubano, uno que estuvo 7 años destinado en Cuba, pero me confiscó la región internacional porque era propaganda subversiva. O sea, imagínate un periódico pequeño de ahí de Lorenzano, qué daño podía hacer, porque a lo mejor ni Dios entendía el español en Alemania en el 84. ya. Era así, digamos, la mentalidad de aquella época. Se habla de Santiago Carrillo, Dolores Ibarra, y va muy bien, claro, perfecto. Pero déjame entrar que yo tengo que dar. Pero claro, yo tenía que cambiar de aquellas 50 marcos alemanes por 50 marcos orientales. Como si Ya, cambiabas de aquellas 50 euros por 50 pesetas. sí, sí, Entonces ya, era un poco la curiosidad de la época. ya, ya. O sea que te encontraste con otro camarada algarrobo allí. Exactamente, pero sí, que era un Piotr ese, de Rusia o de Siberia, donde era, pero Sí, hablaba bien de español, pero con acento cubano, que se notaba que estuvo destinado ahí en Cuba algún tiempo, asesor militar o una base soviética o un colaborador científico o lo que sea. ¿No? Hablaba muy bien, además creo que tenía rango de teniente ahí en la puerta, lo que yo recuerdo. muy bien, pues llevamos ya casi una hora hablando, ¿eh? Digo, Entonces, yo creo que joder, vamos espera, a cortar porque si recorta lo no, que puedas, recorta lo que puedas. Tienes sí, libertad absoluta. sí. Pues nada, sobre todo agradecerte que sigáis patrocinando nuestro concurso. ¿Mm? Ya llevamos varios años apreciando, aquí está la vitrina. Exactamente. Sameras, la bodega, Sí, exactamente. sí, Y vuestros seguiremos vinos, mientras podamos, por sí, los vinos para vuestro concurso literario, mientras exista la bodega, obviamente, no hay problema ninguno. Si algún día viene una bodega de La Rioja o Rueda, o donde que quiera comprarla, pues bueno, ahí ya poco ya, podemos hacer. Entonces, sí, bueno, traemos de decir, pues mira, este compromiso con Madrid Style, lo seguís manteniendo. Si surge la situación, intentaremos también solucionarlo por ahí. muy bien. Pues mientras tanto seguiremos disfrutando de estos extraordinarios vinos ¿Sí? y los beberemos a vuestra salud. Perfecto, nos veremos ahí el viernes, la entrega de premios. Yo animo a Sí, toda la gente, ya que hay un ave Orense, que estáis 2 horas y pico aquí, los que sois de 60 años tenéis una tarjeta dorada que os da muchos descuentos, pues cogéis el primer tren de la mañana, venís aquí a Orense, os vamos a buscar lo de la bodega, coméis aquí en Rivadavia, os he enseñado y después no sí, hace sí. falta que llevéis los vinos, los mandamos por mensajería y ya está, tampoco estamos a vuestra disposición ahora con estas maravillas. Además, hay unos balnearios fantásticos para vosotros con promociones especiales para gente de vuestra edad que está financiada por la Diputación de Orense. Hablando un poco de la Muy Diputación bien. de Orense, pues mira, tenéis turismo termal y enoturismo combinado con el. Y
¿De acuerdo? Pues muchas gracias, Luis. Muy bien, pues muchas Nos gracias vemos. y nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego.